en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 26 de junio, último miércoles del mes, que llega con cifras de crecimiento económico. Hoy en Estados Unidos tendremos dato final del primer trimestre del año a las 2:30 de la tarde, hora española. Ojo que hay síntomas que invitan a no bajar la guardia. Entre ellos, el aumento de los impagos en las tarjetas de crédito. Suben de forma incómoda, lo que refleja un deterioro de las condiciones financieras que hará mella en el consumo. Aún así, el mercado laboral está en pleno empleo allí en Estados Unidos y la inflación más relajada, aunque no empieza a dar síntomas de desaceleración que precisen tipos más bajos. Un botón como ejemplo: el stock de vivienda está muy bajo, los tipos aún altos, y esto hace que los alquileres sigan sin ganas de bajar. Veremos el dato esta misma tarde y aquí en España, con resaca también tras el PIB definitivo hasta marzo, que refleja: tira la inversión, tira la productividad, pero ojo, el crecimiento es frágil. Somos los más rezagados en la recuperación del PIB anterior a la crisis del coronavirus. El crecimiento está apoyado en gasto público, 80.000 millones de euros, mayor que en 2018. La deuda no deja de engordar y se palpa por parte del Ejecutivo hostilidad con el sector empresarial e intervencionismo ligado cada vez a una mayor presión fiscal que asfixia a empresas, autónomas y a cada persona que ahorra, que trabaja, que hereda, que dona o que vende. Wall Street va camino de cerrar su mejor semestre de año electoral en 50 años. Sí, estamos mirando ahora el mercado americano. El S&P 500 avanza en el ejercicio en torno a un 15% en pleno duelo entre Biden y Trump, que mañana se verán las caras en un debate televisado en el mundo entero. La última vez que el S&P 500 avanzó más en un primer semestre de año electoral fue en 1976, en una carrera que ganó Jimmy Carter. Y aquí en casa, ¿qué tenemos? Además de esa resaca por el crecimiento económico, el ojo puesto en la jornada laboral y en el efecto que tendrá su reducción en la creación de empleo y en el empleo que ya está en marcha, y sobre todo en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, y ponemos el ojo también en los funcionarios. A pesar de la voluntad del Gobierno por aprobar cuanto antes una nueva oferta pública de empleo, el Consejo de Ministros no aprobaba ayer finalmente la mayor convocatoria pública de la historia, con más de 40.000 plazas. ¿Por qué este retraso cuando la tasa de temporalidad en la administración pública es del 30% y Bruselas nos exige reducirla al 8%? Cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, prometió una cruzada contra la temporalidad en el empleo. Este fue el espíritu también de la reforma laboral que entró en vigor hace ya 2 años, un objetivo que al golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado, mientras que el público sigue engordando tanto el número de interinos como el personal laboral, hasta el punto de que casi 1.100.000 trabajadores prestan hoy servicio al Estado sin puesto fijo y encadenan contratos eventuales, muchos durante décadas e incluso durante toda su vida laboral. Hablaremos de ello, de los funcionarios, de la temporalidad, de la subida de su salario y de otras muchas más cosas. Será la entrevista Capital que hablaremos con CESIF. El día, como ven, viene cargadito. Sí, es miércoles, el último de junio. Muchos ya con la cuenta atrás para las vacaciones de verano. No queda nada. Así que arrancamos a por el miércoles. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Oficina de Estadística de Estados Unidos publica hoy la última revisión del PIB del primer trimestre del año. Dato final tras adelantar que la economía estadounidense creció menos de lo previsto en ese periodo, un ritmo del 1,3% en tasa interanual. Es uno de los datos claves de la semana para los inversores, junto al PCE deflactor que se publica este viernes. Pablo García, director de Ibacons Alfa Value.
sobre todo el dato de inflación de consumo, ¿no? Que es el que va a marcar un poquito y que sigue mucho la FED de cara a esos posibles recortes de tipos, porque ahora el consenso está en 2 recortes de tipos para 2024, uno cada trimestre de 2025, es decir, a finales del 2025 tendríamos 6 recortes de tipos, que era lo que se esperaba para este año a principios de ejercicio. Va a ser clave, ¿no? Porque estamos viendo una mínima desaceleración de los datos de empleo, pero sigue siendo muy sólido y el consumo sigue aguantando. Pero hay algunos datos de confianza del consumidor que son quizá un poquito adversos. Va a ser un dato importante que vamos a seguir muy de cerca. A la espera de ese dato, los emisores buscan pistas sobre cuándo bajará tipos la Reserva Federal. La gobernadora de la FED, Michelle Bowman, alerta de que todavía hay riesgos inflacionarios y cree que no ha llegado el momento de bajar tipos. En algún momento será conveniente bajar gradualmente el tipo de los fondos federales para evitar que la política monetaria se vuelva demasiado restrictiva. Sin embargo, aún no hemos llegado al punto en el que sea apropiado bajar los tipos de interés. However, we're still not yet at the point where it's appropriate to lower the policy rate. La Reserva Federal publica esta noche los resultados de las pruebas anuales de solvencia realizadas a los grandes bancos de Estados Unidos. Unos test que miden la capacidad del sector financiero para afrontar una hipotética recesión global y que se van a conocer al cierre de Wall Street, que anoche volvió a cerrar con signo mixto y con ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq, impulsados por Nvidia, que se recuperaba tras las caídas de los últimos días. Diego Jiménez Albarracín es responsable de renta variable del Centro de Inversiones de Deutsche Bank. Lo de Nvidia es perfectamente normal. Hay que tener en cuenta que había sobrepasado los precios objetivos a 12 meses de absolutamente todos los analistas que la cubrían. Es decir, que esa llegada al hito, a convertirse en la compañía más valiosa del mundo, había sido sorprendente. Entonces, yo creo que es perfectamente normal esa corrección. Otra tecnológica, Microsoft, subía también en bolsa a pesar de que la Comisión Europea considera que la compañía ha infringido las normas antimonopolio de la Unión Europea al vincular su sistema de comunicación Teams a sus aplicaciones para empresas Office 365 y Microsoft 365, que podría enfrentarse a una multa del 10% de los ingresos globales. José Luis Herrera es analista independiente. No afectan porque de alguna manera no son nuevas. O sea, ya está descontado. Microsoft que se enfrenta a una multa por parte del regulador europeo, posible, ¿no? Nueva multa por parte del regulador europeo por prácticas monopolísticas. Bueno, al final son multas comparativamente con todos los resultados que tienen o con todos los beneficios que dan, pues son mínimas, no son pírricas. Entonces, bueno, es más un gesto de una declaración de intenciones o un gesto de cara a la galería que una realidad que pueda afectar a... En los mercados los futuros vienen con dudas esta mañana, en la que el IBEX 35 intentará salvar los 11.100 puntos. Cerraba ya el selectivo español con una caída de casi medio punto porcentual, lastrado por Fluidra, que se hundía casi un 8% tras el profit warning de su rival en Estados Unidos, Pool Corp, y a pesar del dato positivo que publicaba el INE sobre la marcha de la economía española, que creció 8 décimas, una más de lo previsto, en el primer trimestre del año, gracias al consumo, a las exportaciones y al tirón del turismo, unas cifras que valora el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La economía española sigue creciendo a mayor ritmo que las principales economías europeas, creando más empleo y de mayor calidad, mejorando el poder adquisitivo de las familias, impulsando las inversiones productivas y reforzando la competitividad de nuestras empresas. Tenemos en Estados Unidos a los futuros con ligeras ganancias, algo más se están moviendo ahora mismo y con algo más de fuerza a los últimos minutos los futuros en Europa, con avances para el futuro del DAX y del Eurostoxx 50 de en torno al 0,2%, signo mixto en Asia, o mayoría de ganancias, mejor dicho, en Asia, con el Nikkei de Tokio subiendo más de un 1% y un 0,1%, está subiendo la bolsa de Shanghái, medio punto arriba el Hansen de Hong Kong. El IVA de la luz volverá a bajar al 10% a partir del próximo lunes. Debido a que los precios de la electricidad se han disparado durante junio en el mercado mayorista, superando la barrera de 45 euros, que es el límite a partir del cual hay que aplicar un IVA reducido. A partir del lunes también se retira el IVA al aceite de oliva tras el decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Lo explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una importante novedad de este capítulo del IVA de los alimentos es que el IVA del aceite de oliva, donde ya se había producido rebaja del 10 al 5%, desde el 1 de julio pasará a un 0%. Hasta el 30 de septiembre se mantendrá esta medida y después se situará en el 2% hasta el 31 de diciembre. Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y por tanto tendrá siempre un tipo súper reducido.
El Gobierno también daba luz verde a la subida salarial de 2% para los funcionarios, pero no a la mayor oferta de empleo público, que estará dotada con más de 40.000 plazas. En el Congreso, sesión de control hoy al Gobierno, que vendrá marcada por el acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras más de 2.000 días de bloqueo en la institución, el acuerdo incluye, entre otros puntos, que los socialistas elijan a 10 vocales del organismo y los populares a los otros 10. Lo firmaban en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Gracias a todos. Hoy gana nuestro Estado de Derecho, ganan nuestras instituciones, gana reputación nuestro país, por tanto gana España. Es un gran acuerdo. Gracias a todos los que lo han hecho posible y desde hoy recuperamos la plena normalidad en los tres poderes de nuestro país. Hoy la justicia española es más independiente que lo era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos. El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea. En Cataluña, el Parlamento activa hoy la cuenta atrás para las nuevas elecciones. A partir de ahora habrá 2 meses para elegir a un presidente de la Generalitat. El reloj se va a poner en marcha en un pleno que se celebra esta mañana y en el que se comunicará formalmente la imposibilidad de proponer a un candidato después de que ningún grupo parlamentario haya reunido los apoyos suficientes. Si antes del 26 de agosto no hay investidura, se convocarán elecciones de forma automática. Y todo ello mientras el gobierno catalán estudia si acudir o no al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera para defender su propuesta de financiación singular para Cataluña. Lo decía la consejera de Economía y Hacienda catalana, Natalia Mas. Si se va es a defender nuestra propuesta de financiación, que es una financiación singular. Por tanto, aunque ahora no es oficial la cifra, no sabemos exactamente cuál será, nosotros vamos a defender los recursos que atañen a los catalanes. Si consideramos que servirá de algo para avanzar en la reclamación de la financiación singular, estaremos. Se está valorando. En aquesta reclamació, doncs hi serem, s'està valorant. Los 27 líderes de la Unión Europea deberán ratificar a Ursula von der Leyen para que siga al frente de la Comisión Europea durante la próxima legislatura. Y es que ya hay acuerdo entre los populares, los socialistas y los liberales para que von der Leyen siga al frente de la Comisión, para que Antonio Costa sea el nuevo presidente del Consejo Europeo y para que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea. El acuerdo debe ser ratificado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra mañana jueves y el viernes en Bruselas. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha quedado esta madrugada oficialmente en libertad. Así le recibían a las puertas del Tribunal Federal de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, donde se ha declarado culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos por la filtración de documentos clasificados como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense que le permitirá volver a Australia tras una batalla legal de 14 años. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Con incertidumbre sobre la posición, una dana se aproximará a la península por el oeste, por lo que se espera un aumento de nubosidad en la península. Así, se prevén cielos nubosos en el tercio noroeste e intervalos de nubes de tipo medio y alto y de evolución diurna. Prácticamente toda la península salvo el sur del Ebro y el arco mediterráneo. Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del suroeste peninsular y ascenderán en los litorales del sudeste, en la mitad norte y Baleares. Las mínimas descenderán en el cuadrante sudoeste, ascendiendo en la mitad noreste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Hoy, en Capital Intereconomía,
Hoy tendremos tertulia capital a partir de las 8:20 de la mañana. Nos va a acompañar José Ramón Riera, Ismael García de Santos e Ignacio García Vinuesa. Antes tenemos la oportunidad de hablar de funcionarios. ¿Sabía usted que hay 7.000 plazas de funcionarios sin cubrir, mientras que el Gobierno ha anunciado que va a esperar para crear 40.000 puestos más? ¿Por qué las oposiciones se están retrasando? ¿Por qué esta oferta de empleo público se está aplazando, se está retrasando en el tiempo? Vamos a intentar buscar respuesta y vamos a ver cuál es la postura de CESIF, el principal sindicato de funcionarios. Desde las 9:10, atención a los mercados financieros. Mucho tiempo real, análisis de primera línea y recomendaciones para tener nuestras carteras preparadas para este verano. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:16. Miramos a los mercados financieros. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real de Asia. ¿Qué te están diciendo los índices? ¿Están en verde o en rojo? Pues tenemos signo mixto. Se mezclan las subidas con las caídas, aunque hay que decir que parece que se impone algo más los avances. Tenemos muy plano, aunque en positivo el Sensex, la bolsa de Bombay, creciendo medio punto porcentual, el Kospi surcoreano. El Nikkei de Tokio es la plaza con mejor tono, ganando más de un punto porcentual. El rojo se extiende a Hong Kong, que se puede dar la vuelta en cualquier momento, está perdiendo apenas un 0,04%, un recorte muy suave también en el índice de Shanghai del 0,3, y también Singapur es otra de las bolsas que amaga con darse la vuelta y cotizar en positivo. De momento está cayendo 2 puntos. Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Paloma Arnaldos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Futuros que vienen. Con mucha indefinición, pero de momento parece que el tono es positivo. Subida del 0,03 para el futuro del Dow Jones, el del S&P y el del Nasdaq, subiendo un 0,10. Hoy muy pendientes de la tecnología y muy pendientes también de los datos de crecimiento económico. Enseguida me lo cuentas. Antes, en Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días. ¿Futuros? Que vienen en positivo. Futuro del DAX arriba un 0,25%. Los futuros del Eurostoxx 50 y del FT100 de Londres suben un 0,2%. Tiempo real de las criptomonedas. Bitcoin, $61.774 y Ethereum recupera posiciones de forma muy suave y lo tenemos en tiempo real en $3.392. Vamos a mirar a Asia. Y en Asia tenemos varias referencias, entre ellos datos de inflación de Australia, ¿no? Así es, que eso está llevando a que lidere las caídas en el eje Asia-Pacífico la bolsa de Sydney. Ya hemos dicho que hay recortes muy suaves en el índice de Shanghai del 0,3%. Ya se ha dado la vuelta, tal y como augurábamos, el Hansen de Hong Kong. Y como decíamos, también el Straits Times, la bolsa de Singapur, está cayendo, apenas está dejándose 2 puntitos, está cayendo un 0,07%. Como decíamos, hemos conocido el dato de inflación en Australia, ha empeorado en el mes de mayo, es decir, sube 4 décimas hasta el 4%, y es un dato que podría llevar a la Reserva del Banco de Australia a subir tipos de interés. La gobernadora Michelle Bullock dijo recientemente que discutían esa posibilidad en su última reunión. Ya veremos en la próxima cita del Banco de Australia para el mes de agosto. Mientras tanto, los inversores siguen evaluando las perspectivas de los coches eléctricos chinos después de esos últimos esfuerzos de Pekín por mediar con la Unión Europea para eliminar esos aranceles de hasta el 38% sobre algunos fabricantes. Warren Buffett incluso ha reducido su participación en BYD por debajo del 6%. Sigue la presión sobre el sector. Es el primer ministro chino Li Qiang desde el Foro Económico de Dalian, el considerado Davos de verano, advirtiendo contra un círculo vicioso de desvinculación económica de Occidente. Dice que si los países solo consideran maximizar sus propios intereses, ignoramos los de los demás e incluso retrocedemos en la historia y nos involucramos, dice, en el desacoplamiento, eso solo va a aumentar los costes operativos económicos de toda la sociedad
y del mundo. Es decir, no se rebajan las tensiones porque incluso la Unión Europea ha sancionado a otras 19 empresas chinas por apoyar, dicen, la guerra contra Ucrania. Lo cierto es que después de que Berkshire Hathaway haya rebajado su participación en BYD, cae un 0,67% y de hecho tenemos entre las mejores del día a otra fabricante de coches de renombre, Li Auto. Se encuentra hoy entre las mejores del Hansen de Hong Kong. Está subiendo ahora mismo, concretamente en tiempo real, un 4%, seguida de Budweiser, de China Menu Dairy, y NetEase está subiendo un 5,5%. Es una jornada en la que los mayores descensos en el Hansen de Hong Kong son para Zhongshen y para Haidiliao, esta firma sanitaria que está corrigiendo un 2,5%. Y en Tokio parece que el Nikkei se beneficia del impulso que vuelve sobre el sector tecnológico. Disco Corp subiendo un 2,5%, Lasertec parece que algo más rezagada, ganando un punto porcentual, y Advantest, otra de las protagonistas del día, después de anunciar un objetivo más ambicioso de las ventas promedio para el periodo 2024-2026. Están hablando de ventas objetivo en torno a 700.000 millones de yenes frente a los 560.000 anteriores. Es una jornada en la que, como decíamos, está subiendo más de un 3% dentro del Nikkei. Hoy es una de las grandes destacadas del día. Hay que decir que este índice hoy está subiendo más de 500 puntos y Sumitomo Dainippon es quien lidera las ganancias, está rozando prácticamente el 9%. Corporation JTEK cayendo un 2% y la automovilística Mazda que pierde un 1,5%. Muy bien, echamos ahora un vistazo al mercado americano. El mercado americano nos dejó el martes otra sesión con tendencia dispar. El índice de industriales retrocedió un 0,76%, subidas para el S&P 500 del 0,4%, mientras que el Nasdaq volvía a brillar con avances del 1,25%. La de ayer fue una negociación de recuperación de la tecnología tras el descalabro sufrido el lunes. Tuvimos a Meta y a Alphabet subiendo más de un 2% cada una. Y salto importante el que daba Nvidia de casi el 7%, marcando su primera sesión positiva después de 3 días de pérdidas. El análisis de este valor con José Luis Herrera, analista independiente. Se trata de un valor que, a pesar de lo que vale, de lo grande que es, pues que ha llegado a superar los 3 trillones, ¿no?, de dólares, esa caída del 10-15% que ha tenido en las últimas jornadas, pues se hace un mundo, ¿no? Como bien dicen, más de 400.000 millones. Es algo brutal, pero claro, es en proporción a todo lo que vale, ¿no?, y a todo lo que había subido. Asimismo, teníamos más compañías en el foco como Pool Corporation, una de los nombres destacados de la jornada. Se desplomaba un 8% tras recortar previsiones. El fabricante de piscinas ahora espera que su beneficio por acción oscile entre los $11.04 y los 11,44 para todo el año. La estimación anterior era de 13,19 a 14,19. Más nombres protagonistas en la sesión del martes. Microsoft era noticia después de que la Comisión Europea haya acusado a la tecnología de violar las normas antimonopolio de la Unión Europea por abusar de su posición de mercado. Lo hacía vinculando la aplicación de videollamadas Teams en los paquetes de Office 365 y Microsoft 365. En las negociaciones extendidas a esta hora tenemos a FedEx subiendo un 14% después de presentar resultados, unas cuentas que han sido por encima de lo esperado. Y por otro lado, otro nombre propio, Rivian. El fabricante de coches eléctricos se dispara un 50% después de que el grupo Volkswagen haya dicho que va a invertir hasta $5.000 millones en la empresa de vehículos eléctricos. Bueno, tenemos ahí unas cuantas referencias. ¿Alguna otra cosita más, Paloma? Pues este martes también conocíamos ese dato de confianza del consumidor del mes de junio. Mejora ligeramente las previsiones tras caer a 100,4 puntos. Y por parte de la FED hemos tenido declaraciones de la gobernadora Michelle Bowman. Cree que Estados Unidos aún no está en el punto apropiado para empezar a recortar los tipos de interés, a pesar de que se mostraba confiada en que la inflación va a volver a esa senda, a ese objetivo de la FED del 2%. Muy bien. Abrimos la agenda. Estamos mirando en el muy cortito plazo, hoy mismo, pero estamos mirando también al día de mañana, porque hay un dato muy importante para la FED y para los inversores. Así es, lo más importante de la semana, desde luego, comienza mañana con ese dato de PIB que conoceremos a las 2:30 de la tarde, y también pendientes del PCE deflactor. En este caso se va a publicar el viernes. En la jornada de hoy, en el plano empresarial, 2 resultados, los de General Mills en la apertura y los de Micron Technology, el fabricante de chips, que se publican al cierre. Y también al cierre la Reserva Federal va a anunciar los resultados anuales de los test de estrés
que realiza a un total de 32 bancos en Estados Unidos. Recordamos, la Reserva Federal utiliza estas pruebas de tensión para determinar las reservas de capital que tienen que hacer las entidades de cara a posibles crisis. Es una herramienta diseñada para proteger al sistema bancario. Y en cuanto a la macro, también alguna referencia de menor calado. Tenemos solicitudes semanales de hipotecas, permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas. Bueno, vamos a estar entretenidos con muchas cositas para lo que queda de jornada. 7:24, miramos a Europa. Y ayer en la renta variable española y también en Europa, cuéntame qué pasó. Airbus se la pegó, protagonista del día. Menudo resbalón, pero pasaron muchas más cosas. Pues sí, fue una jornada de ventas y en la que los inversores tuvieron que cotizar algún que otro profit warning, como el de Airbus. No había grandes referencias a macro. Las ventas se impusieron en el IBEX, se dejaba un 0,48% y parte desde 11.118 puntos. Fluidra fue uno de los valores que soportó un profit warning de una competidora estadounidense y perdió casi un 8%. Ayer vivía el fabricante de piscinas su peor jornada en un año. Y otra rebaja de previsiones, la anunciada por Airbus, fue el detonante de un desplome cercano al 10% de la compañía aeronáutica en el mercado continuo. La referencia no ayudaba tampoco a la remontada de Indra, que volvía a caer un 1,67% y estaba por segunda sesión consecutiva entre los valores más penalizados del IBEX. También los bancos giraban a la baja y eso desde luego tenía un peso en el índice. Por ejemplo, Sabadell recortaba un 1,22%, BBVA se dejaba un 1,2%, Unicaja un 1,32% y Santander un 0,65%. Entre los mejores valores de la sesión destacaron algunas utilities como Iberdrola, que subió más de un 1%, o Endesa, que ganó un 0,63%. En el resto de Europa, más de lo mismo. Frankfurt perdió un 0,8%, París se dejaba un 0,6% a la espera de la primera vuelta de las elecciones del domingo. Milán caía un 0,4% y Londres también un 0,41%. En el CAC 40 vimos caídas para Airbus, que también cotiza en este mercado, del 9,4%. Una caída que se extendía además a otras empresas del sector de la defensa, como Safran, que bajaba un 3,3%, o Thales, que perdía un 1,9%. En la bolsa británica destacó Ocado, que se depreciaba un 7% por las rebajas de recomendación de los analistas. Según Josep Prat, gestor de Avante European Quality, a pesar de los recortes de Airbus y de los resultados a medio plazo, le gusta la compañía. Yo, en la perspectiva de medio plazo, creo que Airbus no tenemos que preocuparnos tanto por las entregas en el día a día, tenemos que preocuparnos más sobre todo por cuáles sean los pedidos que va tomando en las nuevas licitaciones, ¿no? Y en este sentido, en los últimos meses, incluso en los últimos años, podríamos decir incluso, había ido ganando cuota de mercado a su gran competidor, que es Boeing, ¿no? Yo soy bastante optimista sobre el futuro de la compañía. Bien es cierto que había subido mucho. Antes de ir con la agenda, dos cositas más. Un proxy español alerta de un alto ajuste de empleo en Sabadell. Califica de razonable la ecuación de canje, pero pone de manifiesto duras objeciones a la operación por su posible impacto en el empleo y también en la concentración bancaria. Esto es importante y también Europastry sale a bolsa y lo hará con un margen del 15,2%. Es la panadera que convierte en beneficio el mayor porcentaje por cada 100 euros de venta. Así que está calentando para su próxima salida a bolsa antes de las vacaciones de verano. Agenda, Ángeles, ¿qué tienes? Hoy en España vamos a conocer el índice de cifra de negocios que publica el INE. En Francia y en Alemania, datos de confianza del consumidor, en concreto en Alemania el índice GfK. En la eurozona conoceremos la producción industrial y tenemos varias juntas de accionistas, las de IAG, Amper, Prisa y Ecentis. Miraremos también a laboratorios Rovi, CVC, Cinven, KKR y Permira pujan, según el diario Expansión, por 3.500 millones de euros en activo de Rovi. Los 4 fondos de capital riesgo y Antin avanzan a la segunda fase del proceso de venta del área de fabricación a terceros de la farmacéutica. Y otro nombre propio es AENA, que ha elevado el crecimiento del tráfico de pasajeros para este año al 8,3% frente al 3,8% que había pronosticado anteriormente. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía.
Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es, en tienda web y app. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El IVA de la luz volverá a bajar al 10% a partir del próximo lunes. Y el motivo es que los precios de la electricidad se han vuelto a disparar durante el mes de junio en el mercado mayorista, superando esa barrera de 45 euros, que es el límite a partir del cual hay que volver a aplicar un IVA reducido. A partir del lunes también se retira el IVA al aceite de oliva tras el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Lo explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una importante novedad de este capítulo del IVA de los alimentos es que el IVA del aceite de oliva, donde ya se había producido rebaja del 10 al 5%, desde el 1 de julio pasará a un 0%. Hasta el 30 de septiembre se mantendrá esta medida y después se situará en el 2% hasta el 31 de diciembre. Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un tipo súper reducido. El Gobierno también daba luz verde en el Consejo de Ministros a la subida salarial del 2% para los funcionarios, pero no a la mayor oferta de empleo público, que va a estar dotada con más de 40.000 plazas. El Ejecutivo también aprueba la prórroga hasta finales de año del Plan MOVES 3 de ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Cuyo plazo expirará el próximo 31 de julio, según anunciaba tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que hacemos es dejar todavía vigente este plan para que también la segunda parte del año sea una oportunidad para la compra del vehículo eléctrico. De hecho, las distintas líneas de ayuda que hemos puesto en marcha para el vehículo eléctrico alcanzan los 1.500 millones de euros. En el Congreso, sesión de control hoy al Gobierno, que vendrá marcada por el acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras más de 2.000 días de bloqueo en la institución, el acuerdo incluye, entre otros puntos, que los socialistas elijan a 10 vocales del organismo y los populares a otros 10. Lo firmaban en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicepresidente institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Gracias a todos. Hoy gana nuestro Estado de Derecho, ganan nuestras instituciones, gana reputación nuestro país, por tanto gana España. Es un gran acuerdo. Gracias a todos los que lo han hecho posible y desde hoy recuperamos la plena normalidad en los 3 poderes de nuestro país. Hoy la justicia española es más independiente que lo era ayer. Inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos. El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado
por la Comisión Europea. En Cataluña, el Parlamento activa hoy la cuenta atrás para unas nuevas elecciones. A partir de ahora habrá 2 meses para elegir a un presidente de la Generalitat. El órgano se va a poner en marcha en un pleno que se celebra esta mañana y en el que se van a comunicar de manera formal la imposibilidad de proponer a un candidato después de que ningún partido haya reunido los apoyos suficientes. Si antes del 26 de agosto no hay investidura, se convocarán elecciones de forma automática. Los 27 líderes de la Unión Europea deberán ratificar mañana a Ursula von der Leyen para que siga al frente de la Comisión Europea durante la próxima legislatura. Y es que ya hay acuerdo entre los populares, los socialistas y los liberales, las grandes familias europeas, para que von der Leyen siga al frente de la Comisión, para que Antonio Costa sea el nuevo presidente del Consejo Europeo y para que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea. El acuerdo tiene que ser ratificado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar a partir de mañana en Bruselas. Y la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, apuesta por regular los pisos turísticos y aplaude la propuesta del alcalde de Barcelona. Ciudad que no va a conceder más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y que no va a renovar las existentes en noviembre de 2028. Desde Exceltur consideran que es un paso valiente y celebran que el Gobierno quiera limitar el mercado. Hoy una empresa necesita trabajar de media con 3 bancos distintos y en nuestro país 1 de cada 2 han elegido hacerlo con Banco Sabadell, que aporta más del 30% de la financiación que necesitáis para operar. Quizá lo han elegido porque es el banco más recomendado por las empresas o porque generan el 35% del crédito a la exportación o porque han financiado con 1.300 millones de euros a más de 5.000 startups. Sea como sea, lo más importante es que son estas empresas y solo ellas las que tienen el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar. Es tu empresa, es tu vida. A Banco Sabadell le encanta ser tu banco. Tú eliges. Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. SACIR Agua obtiene la certificación de gestión energética en sus desaladoras de Omán y Argelia. AENOR ha otorgado a SACIR Agua la certificación ISO 50001 por el sistema de gestión energética en las desaladoras de Sohar y Skikda. Esta certificación proporciona a SACIR Agua las herramientas necesarias para identificar las actividades más intensivas en energía y para activar planes que minimicen el consumo con el objetivo de mejorar la eficiencia. Estas 2 desaladoras cuentan además con certificaciones en el sistema de gestión ambiental y en el de calidad, ambas otorgadas también por AENOR. SACIR Agua es Water Positive, gracias a la generación de más de 198 millones de metros cúbicos de agua al año en sus desaladoras, que contribuyen a zonas de marcado estrés hídrico. Los datos reportados y verificados por SACIR muestran que el resultado del indicador de escasez de agua es negativo, lo que indica un impacto positivo en el entorno. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y 0 gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días.
Oye, tenemos datos de crecimiento mañana importante en Estados Unidos, dato definitivo del primer trimestre de este año y resaca por el dato de crecimiento ayer aquí en España. Primero, Estados Unidos va como una moto, pero hay algunos síntomas que invitan a no bajar la guardia. Cuéntame cómo estás viendo la marcha de la economía y sobre todo qué magnitudes hay que ver mañana. Sobre todo hay que ver dos cosas. Por un lado, el consumo privado, que es en la mayor parte de las economías desarrolladas el componente que explica el crecimiento a corto plazo de las economías. Y en segundo lugar, unido a esto, el incremento de la población, tanto activa como también de la población empleada, la cual sigue tirando o es la que explica una parte sustancial del tirón del consumo. Entonces, entre esas dos variables es donde hay que estar vigilantes, porque es prácticamente lo mismo de lo que sucede por supuesto, con dimensiones completamente distintas, pero lo que sucede en España y en otros países hasta este momento en fases de crecimiento algo más avanzadas. Aquí en España los datos de crecimiento muestran una mejora de la inversión, una mejora de la productividad, pero hay algunos elementos que deben preocuparnos. Estoy pensando en el elevado endeudamiento, en el elevado déficit también, y en el empleo, que sí que se ha reducido, pero sigue siendo el más elevado de la Unión Europea. ¿Cómo ves esas cifras y el optimismo y el sacar pecho por parte del Gobierno? Porque estamos en este momento creciendo a base de consumo. Como decía antes, ese crecimiento se puede sostener mientras que hay un aumento tanto del empleo, aunque sea de aquella manera, porque ya vemos cómo se firman los contratos, la velocidad a la que se caen y se destruyen, qué es lo que se entiende ahora por un indefinido y tiempo completo. Todo este tipo de cosas hacen que tengamos una sensación de crecimiento presente que probablemente no acompañe en el futuro si no continúan los vientos de cola que por el momento estamos teniendo, y el más importante es sin duda el del turismo extranjero, porque al final es consumo, pero consumo de no residentes, y ese consumo se ha incrementado de una forma espectacular. En los últimos 3 años hemos conseguido desestacionalizar una actividad como era esta, durante todo el año tener un flujo además de turistas que gastan más por persona por día, y entonces todo esto hace que la sensación del crecimiento sea relevante. Pero a mí lo que se me ocurre es que tenemos una atmósfera, por decirlo así, de interpretación y también de sensación del crecimiento muy parecida a la que tuvimos a mediados de los 2000 con otro sector que era el de la construcción. Bueno, de momento la economía española sigue creciendo a un ritmo sostenido por la inversión y por la productividad, pero ojo, ¿tú crees que la jornada de 37,5 horas puede mermar la productividad y puede hacer que se creen menos empleos? No solo puede, sino que es lo que seguramente va a suceder, porque la mayoría de la aportación de los factores productivos al crecimiento de la economía se basa en horas trabajadas. Es decir, la excesiva dependencia que tenemos del factor trabajo hace que si reducimos el número de horas, que es lo que está sucediendo con respecto a los niveles prepandemia, el crecimiento evidentemente se va a resentir a futuro, probablemente no en el presente, sino especialmente a futuro. Y sobre todo teniendo en cuenta que decías que efectivamente es el dato de línea de ayer, que la inversión está creciendo y la productividad también, pero eso es el dato puntual. Es decir, si lo que vemos es la trayectoria de los últimos 4 años, nos podemos echar a temblar. Es decir, son las únicas macromagnitudes que están por debajo de los niveles de marzo de 2020. Y entonces, y ya no digamos el caso de la productividad total de los factores, donde si queremos explicar por qué hemos retrocedido en renta per cápita y en convergencia con Europa, ese es el factor que está detrás. Con lo cual, esto es una cosa que funciona bastante bien a corto plazo, pero ¿cuál es la enorme incertidumbre? Esto, la preocupación de que no se hagan las cosas que se tendrían que haber hecho ya en estos 4 años anteriores, es lo que preocupa del crecimiento futuro. Y un apunte más, tema pisos turísticos. Hemos conocido que Exceltur, que es la Alianza para la Excelencia Turística, apuesta por regular los pisos turísticos y aplaude la propuesta del alcalde de Barcelona. Una propuesta que va en el sentido de no conceder más licencias
para uso turístico a viviendas residenciales y que ha dicho que no va a renovar las existentes desde noviembre, en noviembre de 2028. ¿Cómo ves el tema de los pisos turísticos? ¿Hacia dónde tiene que ir la regulación? A ver, el hacia dónde es muy sencillo. Aquí es una cuestión de oferta, igual que ocurre con la vivienda residencial, igual que ocurre con el sector de las oficinas o del sector industrial. La cuestión es una cuestión de oferta, no es una cuestión de demanda. Y sobre todo lo que tenemos que tener muy presente es que si lo que estamos haciendo, la consecuencia inmediata es la restricción de la oferta, pero la demanda no baja, evidentemente los precios no solo van a subir, sino que el problema va a ser aún mayor. Entonces, esto lo puede solucionar. Tenemos suficiente parque hotelero para poder absorber aquellos que no pueden van a ir a pisos turísticos, o que no puede crecer el parque de pisos turísticos. Es evidente que no, porque no solo ya las licencias están yendo a ritmos muy lentos, sino que además tampoco hay un ánimo inversor suficientemente importante en ese sector, con lo cual, cuando en este caso un lobby hotelero lo que hace es decir, oye, nos parece fenomenal que haya una restricción en la oferta de nuestros competidores, lo que hay que tener presente es que eso empeora el conjunto de la economía, porque lo que estamos haciendo es, si no afloja la demanda, y la oferta es más escasa, los precios van a subir. Por tanto, tanto los que pagan los extranjeros como también los que van a pagar los turistas nacionales. Luego no nos quejemos de que lleguemos al mes de julio o el mes de agosto, cuando la mayor parte del país se va de vacaciones, y diga, oiga, es que me cuesta un 20 o un 30% más que el año anterior. Ya esta es la consecuencia de restringir la oferta y además de hacerlo en unas condiciones como las que hace la Ayuntamiento de Barcelona, que es también contrario a la seguridad jurídica. Entonces, ¿alguien va a poner el cascabel al gato de las viviendas turísticas y sobre todo del parque de vivienda en términos totales? Pues es lo que parece ser que no se quiere hacer. Y todo se explica porque no hay inversión, no hay oferta. Entonces, esa es la cuestión principal. Muy bien, pues Javier Santa Cruz, economista, gracias por las claves, el análisis, y ya por el miércoles. Un abrazo, cuídate. Gracias. Adiós. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Y vamos con los periódicos. Arrancamos con Expansión. KKR, CVC, Permira y Zinven compiten por activos de Robi. La denominada Operación Pioneer incluye el negocio de fabricación para terceros valorado en 3.500 millones de euros. Iberostar, Volotea y Avianca a por las rutas de Iberia y Air Europa. Las aerolíneas toman posiciones para optar a los remedios de la fusión. Cuenta también este periódico que las comunidades de vecinos decidirán sobre los pisos turísticos, que JP Morgan y Goldman ingresan un 25% más por banca de inversión. Y hay una noticia muy destacada sobre Buffett, que prevé duplicar su negocio de seguros aquí en España. En el diario El Economista, entrevista al director general de Deoleo, Víctor Roch. Nadie se ha forrado con el alza del precio del aceite de oliva. Moncloa propone que los edificios con vecinos veten los pisos turísticos. Busca modificar la ley de propiedad horizontal. Cuenta también que Volotea sella una alianza con Avianca para dar el salto a América Latina y que Renfe crea una filial en México para concursar por nuevas rutas. También destaca que el juez de Begoña Gómez pone la lupa sobre Air Europa. Pide a la SEPI los expedientes de las ayudas para el rescate de las aerolíneas. Y terminamos con el diario 5 Días. El asesor de voto español alerta del efecto social de la OPA sobre Sabadell. Corporans subraya el cierre de oficinas y el coste de cancelar contratos con proveedores. Con ellos hablaremos a las 9:05 aquí en Capital Intereconomía con Juan Piretto de Corporans. Más cosas que destaca este periódico. El Corte Inglés sitúa su coste de financiación por debajo del 4%. La estrategia de reducción de deuda permite aprovechar el descenso de los tipos. Y cuenta también que Pascual se reestructura para hacer frente a la marca blanca. Vamos con prensa nacional e internacional. Leemos en el diario El País. Final bloqueo judicial. PP y PSOE pactan la renovación del Consejo tras 5 años. El diario El Mundo. La Unión Europea vigilará la despolitización de la justicia tras ceder PP y PSOE. La fotografía para Esteban González Pons y Félix Bolaños. Y en el ámbito comunitario, reparto de altos cargos en la Unión Europea, von der Leyen, Costa y Kallas. También a veces vemos una imagen de González Pons y el ministro Bolaños. Leemos PSOE y PP prometen que han sellado el último reparto político de la justicia. Mismos protagonistas en el diario La Razón, que titula La despolitización queda en manos del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Y en el plano internacional, Assange es libre 14 años después tras pactar con la justicia estadounidense. Mirando Europa, en Reino Unido, The Times mira al Partido Laborista y a un Keir Starmer que niega que vaya a dar un giro a la izquierda si su partido gana las elecciones. En Francia, el SECO sigue revelando detalles de los programas económicos de los principales partidos y dice que sorprendentemente ninguno de los 3 grandes bloques incluye medidas para combatir el paro. En Estados Unidos, el Wall Street Journal dice que Estados Unidos habla claro con Rusia e Irán siempre que no suba el precio de la gasolina. Y por último, el New York Times se centra en las primarias y señala que el representante Jamal Bowman de Nueva York, el miembro del escuadrón de izquierda más progresista de la Cámara, fue derrotado por Josh Latimer en una contienda que dejó de manifiesto las fisuras demócratas. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en La Puntilla cada miércoles miramos al inmobiliario. Hoy ponemos el foco en los norteamericanos, en los estadounidenses que están apostando por la inversión y el turismo en buena parte de España, entre ellos en la Costa del Sol y también en Marbella. El crecimiento del mercado de lujo en la Costa del Sol es imparable, lo dice un informe que ha publicado The Agency. Me acompaña Rafael Merri del Val. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, que es CEO y fundador de WeCity. Hay apetito por parte del capital extranjero y del capital norteamericano por lo que es el negocio inmobiliario aquí en España, ¿verdad? Sí, efectivamente hay datos interesantes sobre el aumento de la inversión inmobiliaria procedente de inversores norteamericanos de Estados Unidos en la Costa del Sol. Principalmente en adquirir propiedades como segunda residencia o también como inversión. No podemos olvidar que las dos opciones existen. Esto es debido, y una de las razones principales
es pues que hay un gran número de vuelos, ¿no? Y conexiones, en concreto hay hasta 24 rutas, ¿no? Aéreas me refiero, entre Estados Unidos y España. O sea, hay conexión de 11 ciudades norteamericanas con 5 españolas incluidas, que esto es un dato muy interesante y afecta a la noticia, entre Málaga y Nueva York. Málaga en particular se ha visto aumentado el número de visitantes estadounidenses en casi 175.000 turistas en el año 23, o sea que significa casi un 30% más que el año anterior. Hablar de Marbella todos la conocemos, ¿no? Es una de las ciudades más deseables para la inversión, pero claro, es que tiene unos fundamentales muy consolidados, ¿no? Me refiero que tiene un número importante de colegios internacionales y universidades, hospitales de máximo nivel, rutas aéreas, como decía, consolidadas, gastronomía, playa y todo esto ya lo sabemos, y también que tiene los mejores campos de golf. Entonces, ¿cómo no invertir, no? ¿Cómo no que haya tanto interés, ¿no? en esta zona para invertir inmobiliariamente, ¿no? Bueno, vosotros en estudio tenéis un par de operaciones, una en Madrid, otra en Málaga y a punto de abrir otra en Valencia. Háblame de esta, la que está a punto de abrir, porque quedan 2 días, ¿no? Efectivamente, sí, quizá como inicio te diría que nosotros en la Costa del Sol, ¿no? Al hilo de la noticia, es también uno de nuestros destinos claros, ¿no? Para nuestros inversores y de hecho yo viajo constantemente en busca de oportunidades por Marbella, pero en concreto lo que vamos a sacar, la apertura de inversión se realiza el viernes 28 a las 12. Es una oportunidad en el barrio de Creu Coberta, en Valencia. Se trata de la inversión de la compra de un solar para la construcción de 18 viviendas, 7 apartamentos turísticos, 20 plazas de garaje y sus trasteros. Y esto es un dato muy importante, a mí me gusta señalarlo porque se trata de una cooperativa, o sea, lo que se vende es un proyecto que se desarrolla en régimen de cooperativa y está comercializado al 92%, ¿no? Es de 23 de 25 unidades que están documentadas sus reservas y demás. Por tanto, es un proyecto con una seguridad altísima, ¿no? La idea del promotor nos ha solicitado, a la cual acudimos a nuestros inversores de WeCity para que puedan invertir, es un préstamo hipotecario de tipo fijo de 550.000 euros, con garantía hipotecaria, que es una de nuestras normas en las inversiones que ofrecemos a nuestros inversores de WeCity. Se trata de un contrato de préstamo al 11% de interés, con un plazo estimado de 6 meses y una prórroga segunda de 3 meses adicionales. Estos son los datos más o menos principales, ¿no? El volumen de inversión que puede acceder los inversores va desde 500 euros y por arriba no hay límite, ¿no? Pero bueno, esto por el volumen se captará rápidamente. ¿Sí? Tenemos ahí en la página web de WeCity todas las oportunidades, las que están en estudio, la que está a punto de abrirse, la de Valencia, se espera captar 550.000 euros, pero uno también puede ver todo el histórico con todas las promociones financiadas y ver las localizaciones, las características, los volúmenes y hacerse una idea del trabajo tan importante que estáis haciendo para dinamizar este sector. Gracias, Rafa. Cuídate y a por el miércoles. Adiós. Susana, muchas gracias. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, pues en este momento la hora punta se encuentra prácticamente en plena plenitud, nunca mejor dicho, porque del arco este de M30 vamos a destacar tráfico muy lento e incluso hay tramos con retenciones entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas dirección norte, entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. De la parte oeste, tráfico muy denso entre Melancólicos y Puente de los Franceses. En cuanto a los accesos, prácticamente se encuentran todos a pleno rendimiento. Destacamos especialmente la salida también
también por Avenida de América hacia la A2 y muchos puntos del interior. Es el caso del entorno de la Glorieta de Atocha, el Paseo de las Delicias del Prado Recoletos, dirección norte, Avenida de Menéndez Pelayo desde Mariano de Cavia, dirección Príncipe de Vergara. Luego el Paseo de la Castellana. Allí ya saben que debido a las obras en torno al Santiago Bernabéu hay una ampliación de cortes y el tráfico es muy lento en ambos sentidos entre las plazas de Lima y Cuzco. Aumenta CEA Bermúdez y José Abascal y también lo hacen los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova. Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Son las 8 de la mañana, las